Yo creo que este semestre sobre discipulación, creo que Dios nos ha guiado más fuerte de evangelismo, discipulación, amén. También la semana pasada aprendimos sobre discipulación de Jesucristo, ¿verdad? Hoy leemos porque Jesús nos llamó, nos mostró para que nosotros hagamos, porque Jesús nos mostró todo ejemplo, ¿verdad? Amén. También así Pablo, él así como que dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Por eso, la semana pasada vimos cómo Jesús evangelizó en el mundo. ¿Recuerda? Jesús llamó lo que le gusta para que estés conmigo. También da toda la autoridad, ¿verdad? Sanar enfermedad, echar fuera demonios y dar predicar, ¿verdad? También, hoy también vamos a ver cómo Pablo exactamente también compartió evangelio discipular cada zona como la manera como Jesús. Así hoy voy a compartir. Amén. Entonces, este semestre de hecho sobre discípulos, ¿alguien recuerda quiénes son los discípulos? Los que permanecen en la palabra. Permanece en la palabra. Creer la palabra significa creer Dios, ¿verdad? Juan 1:1. Dios es la palabra. Palabra es Dios. Amén. ¿Usted cree que Dios está vivo? Sí. Amén. Entonces, palabra también está viva y eficaz. Entonces, ¿cómo sabemos palabra está vivo? Porque nosotros ya sabemos palabra está cumpliendo, ¿verdad? No está muerto, sigue cumpliendo, fluyendo y como nos mostrando Dios está vivo, ¿verdad? Así es, ya sabemos, palabra es pacto, porque es promesa de Dios, que toda la palabra, su pacto está cumpliendo. ¿Okay? Recuerda, el primer pacto, lo que Dios nos dijo, Génesis 2:15, si no obedece la palabra, va a morir. Significa dentro del pacto vivimos, fuera del pacto morimos. Así Dios nos dio pacto, pero se quebró este pacto, ¿verdad? Y se cayeron toda la maldición, desastres, pecados, controlado por Satanás, ¿verdad? Por eso Dios nos dio nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Génesis 3:15. Muy bien. Para estar dentro del pacto, para estar con Dios, otra vez agarra promesa de Cristo. Cristo va a recuperar todo. Así es, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros conocemos el pacto. Mucha gente ha escuchado sobre Dios de amor, Dios de perdón, pero no sabe mucho Dios de pacto, ¿verdad? Así es. ¿Por qué no sabe? Si no sabe muy bien sobre Cristo, no puede entender su pacto, porque toda la promesa de la Biblia nos está hablando Cristo, ¿verdad? Ya sabe, Antiguo Testamento, ¿qué es su tema? Iba a venir Cristo. Nuevo Testamento ya ha venido Cristo, para que la gente tenga vida eterna, ¿verdad? Para salvación. Eso es lo que de hecho, toda la Biblia lo está diciendo. Así los discípulos, primero tenemos que entenderlo. Los discípulos ya conocemos dentro del pacto. ¿Qué pacto? Que sobre Cristo, ¿verdad? Conocemos Cristo. Amén. Entonces, gracias a Dios para mí, como yo era católico, pero sí escuchaba mucho Jesús, pero no sabía Jesús es el Cristo, ¿verdad? Por eso, ya sabe, Juan 20:31. Porque Dios nos da la Biblia para que creáis que Jesús es el Cristo, tenga vida eterna. Amén. Esa es toda la Biblia que nos está enseñando. Entonces los discípulos deberían tener este ojo para ver toda la Biblia, todo el mundo, todo lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces nosotros ya sabemos como pacto Cristo. Entonces los discípulos yo quiero compartir qué tenemos que hacerlo, oración, ¿verdad? Las personas como nuestro cuerpo somos sanos, ustedes intentando respirar,
No, ¿verdad? Sigue respirando. Pero la persona está enfermo, en la cama, en hospital, puede respirar fácilmente, no necesita intentar respirar o con máquina así, ¿verdad? Oración es respiración espiritual. ¿Okay? Entonces, las personas tenemos espíritu vivos, ya somos salvos, somos discípulos, llamados discípulos, entonces oración debería ser naturalmente. ¿Cuántas horas? 24 horas, ¿verdad? Porque oración es disfrutar, Emmanuel, Dios está con nosotros. Pero exactamente, ¿qué es oración? Por medio de Cristo, nuestro pasado ya terminó. Juan 19:30. Ya consumado es. Ya terminó nuestro problema espiritual. ¿Verdad? Cristo ya terminó todo nuestro pasado. ¿Qué es la oración? Nuestro problema de presente también terminó porque todos los días puede disfrutar. Jesucristo está conmigo. Mateo 28:30. Voy a estar con vosotros todos los días. ¿Por qué oramos? Porque Jesucristo nos prometió iba a estar con nosotros todos los días, ¿verdad? Por eso oramos. Imagínate, Jesucristo no resucitó. Si no puedo orar directamente con Dios, ¿verdad? Por eso la oración es disfrutar que mi pasado terminó, mi presente, Dios está conmigo. También ya todo garantizado nuestro futuro. Hay muchas promesas de futuro, pero por ejemplo, Hechos 1:8, Jesús dijo, y voy a venir otra vez, como segunda venida Jesucristo nos prometió, ¿verdad? Y también en el futuro todo nos vamos a ir al cielo, vamos a tener vida eterna. ¿Okay? ¿Qué es oración? Cuando yo oro, cada día oro, gracias a Dios, Dios terminó todo mi problema de pasado. Hoy Dios está conmigo y también sigo oro, que yo creo que Dios nos prometió iba a venir otra vez, estar conmigo todo mi futuro, ¿verdad? Y Dios me va a usar para conquistar, para evangelizar a todo el mundo. Amén. Entonces, los discípulos conocen palabra, pacto, ya conocen oración. Y luego, ya saben, ¿qué es discípulos? Evangelizar, ¿verdad? Entonces, los discípulos, ¿qué tenemos que hacerlo? Evangelismo. ¿Por qué evangelismo? Porque ese es el último mandamiento de Jesucristo, ¿verdad? Ok, Mateo ya sabe, 28, 18, 20. Id a hacer discípulos. ¿Hasta dónde? Toda la nación, ¿verdad? Como hasta fin de tierra Dios está con nosotros, pero todas las naciones también. Marcos 16:15. Id predicar hasta, dice, todo el mundo. Todo el mundo. ¿Qué dijo aquí también? Toda criatura. Toda la criatura. Amén. También, ¿qué es el último mandamiento de Jesucristo? Mateo 24:14. ¿Qué dijo? Llegará al fin en el mundo, ¿cuándo? Toda la nación. Cuando este evangelio predicado hasta toda la nación llegará al fin. Okay. Una más, como Hechos 1:8. Recibirá poder, seréis testigo hasta fin de tierra. Amén. Así. Esa es nuestra visión para nosotros, Dios nos dijo, ¿verdad? Ok, en ese tiempo no había avión, no había tren, pero Jesús exactamente a sus discípulos, también a nosotros, ¿qué dijo? Ir a discípulos, todas las naciones, todo el mundo, toda la criatura, toda la nación, fin de tierra. Amén. ¿Crees que somos llamados por discípulos? Amén. Los discípulos claramente, como entendiendo la palabra, el pacto, Cristo, ¿verdad? Los discípulos ya pueden disfrutar la oración. Yo creo que todos los días nosotros oramos, ¿verdad? Y también los discípulos ya saben claramente la misión, lo que Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Como discípulos pueden ser algunos también obreros, pero muy buenos obreros, pero diferente. Jesús exactamente levantó discípulos
a predicar, a compartir el correcto evangelio. Entonces aquí, contenido de evangelismo. ¿Qué sería contenido de evangelismo? Ya sabemos, nosotros ya entrenamos aquí, camino de salvación, ¿verdad? Ok. ¿Qué es contenido? Por ejemplo, la gente no sabe su problema fundamental. Erika, ¿qué es problema fundamental, Erika? El problema fundamental aparece cuando hay una separación entre Dios y el hombre. Nada más lo puede llenar más que Dios, y ahí es donde entra el pecado. Así es, el pecado, ¿verdad? Problema espiritual. La gente está muerta espiritualmente, por eso ya no puede comunicar con Dios, ya no puede creer en Dios, ¿verdad? Y está controlado por Satanás. Ese es problema fundamental. ¿Cuándo empezó ese problema, Erika? En Génesis 1:27, cuando hace el pacto Dios con Adán y Eva del árbol del Edén, del fruto prohibido. Cuando rompen el pacto de agarrar el fruto prohibido, es cuando rompen el pacto con Dios y hay separación y crean el problema fundamental espiritual. Muy bien, desde Adán y Eva, ¿verdad? Antes de nacer Erika, empezó ese problema. Por eso, Erika, tú no puedes resolver su problema. No es problema de sus padres, desde su abuelo. Desde Adán y Eva empezó ese problema. ¿Cómo puede resolverlo? Por eso ahora en el mundo mucha gente tiene dinero, tiene fama, tiene conocimiento. Tampoco no se puede. ¿Por qué? Antes nacemos en el mundo, empecemos ese problema, ¿verdad? Ya sabemos, ese es problema, decimos, fundamental, ¿verdad? Problema fundamental significa problema espiritual. De hecho, la semana pasada yo conozco una niña como 15 años. Sí, aquí en Tijuana hay muchos jóvenes, niños, no tienen padres, ya sabe, ¿verdad? O solo un papá o mamá. Pero yo conozco desde, ella estaba muy niña, vive con su tía, pero siempre está triste porque su mamá lo abandonó y así, muchos heridos, aunque escuchando la palabra, pero no sale, como sigue como odiando a su mamá, yo creo. Y a veces culpando a mí misma porque yo no soy muy buena niña, así mi mamá me dijo, no. ¿Cuándo empezó ese problema? Antes de nacer tú empezó ese problema, no es tu culpa ni tu mamá. Desde Satanás, desde separación. Ese es pecado original, por eso tú no puedes resolverlo, aunque tú intentabas ser buena niña, no puedes resolverlo. ¿Cómo puedes resolverlo? Única solución es, ¿qué es única solución? Cristo. Amén. Por eso otra vez le confirmé, Cristo murió para ti, para resolver su problema fundamental. Cristo, ¿qué nos hizo? Paula, Cristo, ¿qué hizo nosotros? 3 obras de Cristo. 3 obras de Cristo. Ajá. Bueno, no recuerdo exactamente, pero como yo Okay. ¿sí? Vino a nacer, a hacerse hombre. Ajá. Muy bien. Sí, vino a nacer, a hacerse hombre, a estar en la carne, Uh-huh. a enseñarnos el camino, Así mostró es. que era el Hijo de Dios. Así para encontrar a Dios. Sí. Uh-huh. Hizo milagros mostrando que era el Hijo de Dios. Ajá. Murió y resucitó. Amén. Nos enseñó que esta no es el final, sino hay una vida eterna. Amén. Amén. Este problema es solo Dios puede resolverlo. Pero para resolver nuestro pecado tiene que morir. Por eso Dios debería venir por hombre, pero no debería tener pecado, ¿verdad? Un pecado no puede morir para un pecador. Por eso vino sin pecado. Por eso debería venir simiente de mujer. Por eso Génesis 3:15, simiente de mujer aplastará cabeza de Satanás, nos dijo, ¿verdad? Por eso, como dijo muy bien, Dios vino por carne, murió y resucitó, ¿verdad? Y terminó todo nuestro problema fundamental. Por eso Génesis 3:15 nos exactamente dijo, Él iba a venir por verdadero rey. Porque nos dijo, quebrará la cabeza de Satanás, ¿verdad? También 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras de Satanás. También en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva se cayeron, Dios le dio túnica de animal. ropa túnica de ropa animal. ¿Qué significa esto?
sacrificio. Desde aquí Dios nos enseñó. Iba a venir Cristo por verdadero sacerdote para hacer un sacrificio, ¿verdad? Sacrificio, túnica de ropa. Así, legalmente, Romanos 8:2, en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley de pecado y muerto. ¿Recuerda? Porque la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús nos la ha liberado de la ley de pecado y muerte. Significa también, Marcos 10:45, Jesús no vino para servidos, para servir, para hacer un rescate, para morir al hombre. Así, ¿verdad? También, Antiguo Testamento, Isaías 7:14, ¿qué dijo? Como una virgen dará luz, Emmanuel. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios nos dijo que iba a venir verdadero profeta para estar con nosotros para siempre. Ajá, camino. Por eso Juan 14:6, ¿qué dijo? Camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, ya sabe, 3 problemas. Cristo exactamente cumplió su obra, ¿verdad? Verdadero profeta, sacerdote, rey. Su obra es como nos dio camino, liberación y victoria. Wow, totalmente completo y ya terminó, ¿verdad? Ya entendemos esta verdad. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad ser hechos hijos de Dios. Amén. Así es. Ya saben nuestro valor. Hasta tantos históricamente, tanto tiempo Dios planeó para salvar a mí. Somos hijos de Dios. Trinidad Dios ya entró en nosotros. Pero yo veo aquí, viviendo 10 años aquí en Tijuana, mucha gente no ama a mí misma, odiando o piensa que nos falta mucho, Tijuana no es bonito, sí es cierto, pero Dios tiene un gran plan, Dios tiene exactamente, llamó a nosotros hasta que morir, Dios nos dio esa salvación, ¿verdad? Amén. Por eso, entendiendo más todo plan de Dios, ya podemos conocer a Dios y ya podemos entender mi valor, mi identidad. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Recuerda, aprendimos cuántas bendiciones tenemos. El Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? También cuando oramos, ya nuestro Padre nos contesta. También qué bendición, tenemos autoridad sobre todas las Satanás. Dios manda, los ángeles nos protegen, ¿verdad? Así es. También recuerda, aprendió ese semestre 5 seguridad. Tenemos seguridad de salvación. Amén. Amén. Tiene seguridad de perdón. Amén. Tiene seguridad de guianza. Nos guía. Amén. Tiene seguridad de respuesta de oración. Amén. Tiene de seguridad de victoria contra Satanás. Amén. Amén. Así es la vida de cristianos, así una vida victoriosa. Perfectamente Dios nos dijo, ¿verdad? Ok. Eso es lo que en Biblia nos enseñan los discípulos. Pero hoy rápidamente vamos a ver, entonces, cómo Pablo nos mostró un ejemplo, su vida de misión, misioneros, toda su vida voy a como organizar con libro de Hechos, ¿ok? Primero vamos a ver, de hecho, Pablo no estaba en casa de aposento alto Marco, ¿no, verdad? No estaba. Tampoco él mataba a los creyentes, ¿verdad? Entonces nosotros también nunca estaba en aposento alto Marco. Nosotros no he visto el resucitado de Jesucristo como los miembros de aposento alto. Pero, entonces podemos recibir el mismo respuesta como Pablo. Entonces vamos a ver cómo Pablo recibió respuesta, nosotros recibiremos esa respuesta juntos, ¿ok? Primero, por ejemplo, Hechos 9:5, leemos cómo primero Jesús buscó a Pablo, como nosotros, ¿verdad? Hechos 9:5 leemos. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura costa te es dar voces contra el aguijón. Ok. Ya saben, como la semana pasada, Evangelio es Dios busca a nosotros. Como puede leer 1 a 4, como Pablo sigue, mataba a la gente,
Pero podemos imaginar, Pablo estaba feliz, creo que estaba muy seco, ¿verdad? La vida, religión. Él piensa que eres una buen, como evangelista pensaba, ¿por qué? Cumpliendo la ley, pero todo camino equivocado. Pero ya sabe, religión siempre hay límite, religión no está feliz, ¿verdad? Así exactamente Dios buscó a Pablo y ya tocó, ¿verdad? Pero aquí podemos verlo, no puede crecer solo, siempre Dios manda un discípulo para nutrir una persona, ¿verdad? ¿Quién se llama? Hechos 9:10, leemos, un discípulo, ¿puede leerlo? Había entonces, sí, ¿no? Hechos 9:10, ajá. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ok, así Dios, Dios mandó a Ananías a Pablo para nutrir Pablo, ¿verdad? Los discípulos nunca pueden crecer solos, siempre alguien les compartió, alguien le compartía la palabra, había sus maestros, por ejemplo, así, había una Ananías que nutrió. Entonces, ¿qué pasó? Ya Pablo entendió su misión, claro, puede leerlo, 9:15, Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Ok, ya entiende. ¿Quiénes son gentiles? Pablo, tú eres como, ¿verdad? Que me llamado, ¿verdad? Para salvar a que los gentiles. ¿Quiénes gentiles? A todos multiculturales, ¿verdad? También los reyes. ¿Qué significa eso, los reyes? Los otros países, Ajá. otros reinos. Ajá. También puede ser unos líderes del mundo. Ya sabe cómo Pablo acercó los reyes de Roma y todos se fueron como los líderes. Siempre Dios usa los cristianos, los discípulos, salvar estos líderes del mundo. José a Faraón, Moisés también enfrente de Faraón, Daniel también enfrente de los reyes, Abraham también a un rey se llama Melquisedec. Esa es la vida cristianos. Dios así nos manda para salvar, porque ellos también no tienen respuesta. También aquí dice a las personas de Israel. ¿Qué significa esto? También sus pueblos, los creyentes también. Nosotros también a veces necesitamos compartir el evangelio a los cristianos débiles, equivocados, ¿verdad? Así Pablo recibió su misión claramente, ¿verdad? Ya tiene misión. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya no puede hacer su fuerza. ¿Qué dice 9:17? 9:17. Ok, puede leerlo. Ok. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Así ya Dios le permitió en horario, ya llenó de Espíritu Santo para mandar a predicar, evangelizar. Entonces vamos a ver qué es su predicación. Hechos 9:20 y 9:22. ¿Puede leerlo? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Ok, 22 también. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Exactamente, como nosotros ya sabemos, Mateo 16:10. Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente. Aquí también dijo, Cristo es Hijo de Dios, ¿verdad? Exactamente, él dijo, Jesús es el Cristo, ¿verdad? Antes Pablo no creía Jesús era el Cristo, ¿verdad? Pero ya entendió, abrió su ojo, ya sabe, única solución es Cristo para salvar al mundo. Así predicaba este evangelio a sinagoga también, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ya está evangelizando, pero como Hechos 11, 25, 26,
una discípulo Bernabé invitó a su iglesia. ¿Cómo se llama iglesia? Antioquía. Muy bien. ¿Sabes que los discípulos nunca se puede crecer en la calle? Siempre en la iglesia. Así ya dentro de la iglesia hay otra discipulación. Aprendieron, Dios lo mandó, la iglesia para discipulación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hechos 13, 23. Leemos Hechos 13, 23. Hechos 13, 23. De las... perdón. 13, 2 a 3. 13, 2 a 3. 2 a 3. Ajá, 13, 2 a 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, ya se mandaron en horario de Dios por misioneros. ¿Entiende? Ya la vida de misionero. Ok, entonces vamos a ver qué pasó. Desde aquí ya vamos a ver. Usted sabe, Pablo, ¿cuántos viajes había? Primero, como tercero viaje, como algo grande. Ok, entonces, primero viaje, vamos a ver. Número 1, como aquí digo, viaje de misión. ¿Por qué estamos viendo esto? Misión. Porque vamos a ver, todo Dios nos guía como este camino. Y también vamos a ver cómo Dios usa a Pablo para este viaje de misión, como en dónde manda, quién levanta, cómo predica, cómo deja sus frutos. Siempre, todo igual. Vamos a ver. Número 1, primero viaje es Hechos 13, 1 a 14, 28. Su grupo es, siempre misión, ellos estaban como 2, 3 personas juntos. Primero viaje era con Pablo como Bernabé, era con Marco, ¿ok? Dios mandó en donde se llama Chipre, ¿ok? Dice que es un pueblo de Bernabé, así llevó y predicaba. Entonces, ellos primero se fueron como sinagoga, ¿ok? Sinagoga es donde había judíos como seminarios, ¿verdad? Pero ya sabe, ellos no conocían exactamente Jesús es el Cristo, por eso visitaron y evangelizaron, ¿verdad? Entonces, se evangelizó. El primer viaje como algo sencillo. ¿Qué era su respuesta? Leemos. Una respuesta es Hechos 13, 48. Vamos a leer. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Evangelismo es nuestra manera. Dios ya ha preparado todo, las personas preparado de tener salvación. Gran esposa recibieron, ¿verdad? Y Pablo ya lo vio, wow. Como cualquier lugar Dios ya está preparado los almas para tener salvación, ¿verdad? Así es. En este tiempo también, capítulo como 13, había los falsos profetas, ¿verdad? Las personas como Jesús parecidos, algo así, como una persona de demoniados, por eso Simón. también. Simón. Ajá. Por eso Pablo evangelizó y sanaba a esa persona también. Entonces, ¿todo bien? Ok. Entonces 14:22, vamos a leer 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Ok, entonces aquí también 23, en las iglesias los ancianos, como ya dejaron este sistema en ese lugar, en la iglesia aquí las ancianos, ok, entonces lo que quería decir, Pablo se fueron, ¿verdad? Siempre un lugar, ¿verdad? Una ciudad, un lugar como sinagoga, y también había evangelismo, y también dejaron un sistema como iglesia y unos ancianos. Okay. Más claramente, segundo viaje, vamos a ver. Segundo viaje es Hechos 15, 36 a 18, 22. Okay. Lo voy a escribir todo. Era Pablo, Sila, Timoteo, Lucas. Okay. Okay, Pablo. 15, 36 hasta 18, 22. Okay. Pablo era Silas, era Timoteo, era Lucas. Okay. Nuevos miembros. Allá se fue Filipo. Okay. Segundo viaje, este hecho muy importante. Primero se fue Filipo. ¿Usted sabe allá quién dejó un discípulo importante? Ese es el primer lugar de Europa. No. Había una mujer, se llama Lidia, muy bien. Como capítulo 16, 12 a 15, luego puede leerlo, Lidia. Okay. Lidia era primera persona de la iglesia de Filipo. Primera iglesia de Europa era Lidia. Okay. Ya vamos a ver, siempre fue un lugar, buscó un discípulo, ¿verdad? También tesalonicenses, ¿ok? Tesalonicenses. Allá sí había otro discípulo también. ¿Quién había? ¿Alguien sabe? Jasón. Había, ya buscó. También Jasón es ya primero sistema de levantar iglesia tesalonicenses, ¿ok? Okay, este capítulo 16, este capítulo 17. Y luego también se fue, capítulo 18, se fue Corintios. Ya sabe, en Corintio había esposos, ¿cómo se llama? Priscila y Aquila, ok. Así levantó los sistemas de las personas por medio de ellos, levantó los discípulos. Okay. Lidia, en la casa de Pablo también se fue a una casa de Lidia. También este lugar como también sinagoga la buscó un discípulo Jasón. Aquí Priscila Aquila de hecho fue su trabajo. Pero aquí dice Pablo también trabajaba juntos con Priscila Aquila. Podemos verlo. Esa es la iglesia, no iglesia como templo y edificio, ¿verdad? La manera de Jesús nos enseñó, discípulos, puede empezar una casa también, ¿verdad? En su trabajo, en sinagoga. Así, el sistema Dios lo levantó. Leemos dos versículos. ¿Qué era el mensaje de Pablo? 17:3, 18:5, por favor, puede leerlo. ¿De qué, perdón? 17:3 a 18:5. ¿Pero qué hechos? Primero 17:3. ¿De hechos, perdón? Sí, todo hechos. Sí. Hechos 17:3. Ajá. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amén. 18:5 puede leerlo. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén. Así levantando el mensaje de Cristo, del Evangelio de Cristo, ya levantaron discípulos. También siempre Pablo viajaba de misión, había muchos sanaciones. Leemos juntos 16, capítulo 16, 16 a 18. Siempre había personas demoniados, había muchos problemas. Leemos 16 hasta 18, 16, 16, 18.
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daban gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, agradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. Así es, ¿verdad? Ya podemos verlo. Jesús enseñó a sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué dijo? Echar fuera de demonios, sanar la gente. Así Pablo exactamente ya está como recibiendo esa respuesta. Cada vez cuando visita su campo, había mucha gente demoniados, había mucha gente oprimidos, sanaba. Y también, ¿qué dijo? Jesús dijo: id a hacer discípulos. Así Pablo estaba levantando discípulos, ¿verdad? Así es, misión es no solo ayudar a la gente. La verdadera misión es levantar un discípulo. ¿Quién continúa evangelizar, continúa movimiento de palabra continuamente? ¿Okay? Entonces, tercero viaje de Pablo, capítulo 2 de Hechos, ¿okay? 18, 23 hasta 21, como 16, no sé, 16, ¿ok? Aquí dice, había grupo también igual, Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, pero había dos más, Priscila, Águla, estaban juntos. Tercero viaje, ¿ok? Tercero viaje, ¿dónde se fueron? Efesios. Se fueron Efesios. Y luego, último su viaje es Roma. ¿Okay? Poco resumen, aquí es, también Pablo cuando se fue a Efesios, se visto sinagoga, predicaba evangelio también. Allá, como su mensaje es como sobre el reino de Dios. Leemos 19.8. ¿Okay? 19.8 leemos. 19.8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con adeudo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Amén. También leemos cómo también sanaron la gente. 19.11 a 12. 19.11 a 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y adelante de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Amén. Amén. Ok. También leemos aquí 9 leemos 19.9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Tirano. Okay. En Corea, de hecho, hay organización Tirano, como con este palabra. Tirano. Ajá. Pueden verlo, ¿verdad? También había mucha multitud, pero siempre Pablo separado de los minorías, discípulos, ¿verdad? Y también ya vemos siempre cuando llegar, él vio las personas tenían problema espiritual, ¿verdad? Así podía sanar con nombre de Jesucristo. No tiene ojo espiritual, solo son pobres, enfermos, solo va a ayudar, vamos a llevar doctor para sanar, son pobres, vamos a llevar pan para dar comida. Pero no solo ese problema, ¿verdad? Ellos tienen problema espiritual. Por eso solo mensaje de Cristo puede sanar su problema fundamental. Así podemos verlo. Todo su viaje es sanar a la gente espiritual. También había mucha multitud, siempre se levantaron discípulos minoreos para hacer un sistema en cada sus lugares. Ok. Entonces también él, como en último su viaje, ya sabe dónde él murió, en Roma, ¿verdad? Antes leemos también, en Roma, ¿qué mensaje su era? Leemos 28.31, 28.31, 28.31. ¿28, hermano? No, disculpe, otro
otro versículo. No, 26, 11. 26, creo que. Disculpe, 26, 18. 26, 18. Ahora, ¿Puede leer? ¿es Hechos? Ajá, hechos, todo hechos. 6, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Ya podemos ver, su mensaje es sobre 3 obras de Cristo, ¿verdad? ¿Qué dijo? Desde oscuridad a la vida. Ya tengo camino, ¿verdad? A Dios. También desde autoridad de Satanás a Dios. Ya se quebró toda obra de Satanás. También, ¿qué dice? Me sanó de mi pecado. Sobre liberación de todo pecado y muerte. Ya saben, su mensaje es claramente Evangelio de Cristo. En Roma, usted sabe, ¿cuántos discípulos se dejaron en Roma, Pablo? Mucho, pero en Biblia dice, vamos a ver, Romanos 16, todos los nombres Pablo escribió la carta, creo que usted sabe, ¿no? Romanos, no vamos a leer todo, pero aquí dice Romanos 16, Romanos 16, intentamos 1 a 5, 16, 1 a 5, os recomendé, Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en la que necesite de vosotros, porque allá ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epafrodito, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Amén. De hecho hay todo, capítulo 6, María 7, también 8, amplía 9, como mis colaboradores 10, 11, 12, hasta 20, casi todos sus discípulos que se levantaron en Roma. Así es. Así, de hecho, en nuestra iglesia, muchas iglesias coreanos, como yo soy como protector, colaborador, como quiero ser un discípulo, como bebé, así, como porque aquí todos los ejemplos de los discípulos, ¿verdad? Ok. Así vemos, conclusión. ¿Cómo vemos? ¿No crees que Dios nos llamó, verdad? También Dios nos llamó, por una persona nos evangelizó. Por ejemplo, para mí también, cuando estaba en Los Ángeles, un año una amiga me, como nutrición, primero le eché la palabra, y luego ella se fue a Corea, yo estaba solo, entonces Dios me guía a una iglesia, así Dios me guiaba a una iglesia, ahora, misma iglesia. Cuando fui a esta iglesia, en la iglesia dice, nuestra iglesia es Evangelismo Latinoamérica. Oh, aquí es donde yo tengo que ir, porque siempre mi deseo es evangelizar México, porque yo conocí a México desde 20 años. Por eso Dios me dio misión. Me entrenó como 5 años en Los Ángeles. Como Dios me daba mucha fuerza, ¿verdad? Me mandó hasta, yo creo que Tijuana, ¿verdad? Y así, ¿qué pasa? Así como aquí sigo evangelizando que Jesús es el Cristo, solo Cristo enseñando, ¿verdad? Yo creo, por ejemplo, mi grupo es como team, mi esposo y yo somos grupos, también aquí algunos grupos evangelizando juntos con nuestras iglesias, ¿ok? Así es como mi oración es que es levantar el sistema evangelismo. Por ejemplo, aquí como una respuesta para mí, levantar un sistema evangelismo, evangelizar juntos, ¿verdad? Y entonces, yo creo que ustedes son discípulos escogidos en esta iglesia. Amén. Siempre hay discípulos escogidos. Amén. Ya vimos todas evidencias, ¿verdad? Y también, siempre cuando evangelizamos, hay personas que necesitan sanación espiritual, ¿verdad? Así es, yo no puedo hacer solo, así Dios manda a ustedes a los lugares sanando a la gente,
¿verdad? Y así poco a poco van a ver quién son discípulos escogidos en cada campo, ¿sí? Preparados. Amén. Ok, entonces, ya entendemos, ¿verdad? Primero hoy leemos, Jesús nos enseñó por un ejemplo. También, ¿qué dijo Pablo? Yo que sé imitadores de mí, ¿qué dijo? Como yo No, soy de imitador de Cristo. Amén, así es. Yo creo que estamos recibiendo ese respeto. Creo que ustedes son grupos, casa de mujer, Dios mandando como 2 personas, ¿verdad? Ok. Así, como un lugar, siempre. Así, ya viendo cómo la gente demoniado se sanando, ¿verdad? Poco a poco. Wow. Y también, pues así, bíblicamente Dios está trabajando. Qué bonito, ¿eh? Qué sorpresa, ¿no? No hay otra manera. En Biblia hay todo. Nunca se cambia. Pero este es para siempre una respuesta perfecta. Mucha gente, una manera de evangelismo, algo tecnología, pero en Biblia hay todo, ¿verdad? Nosotros solo ser limitadores de la Biblia. Por eso decimos movimiento de evangelismo bíblico, ¿verdad? Así es. Gracias a Dios, amén. Entonces, yo creo que Dios nos va a usar continuamente. Amén. Por eso, ¿qué tenemos que preparar? Siempre permanece en la Palabra. en Cristo. Oración. Siempre orar. Sin orar no podemos hacer. Siempre poniendo el Espíritu Santo. Sí. Y así, ¿hasta dónde tenemos que evangelizar? Hasta el último, hasta el fin del mundo. Amén. Aunque nuestro fe poco, pero oran. Dios me manda otra ciudad, México, ¿verdad? Otro Latinoamérica. Hasta todo el mundo. Solo oran. Dios va a abrir la puerta. Porque esa es la promesa, ¿verdad? Y también, siempre por eso, como preparamos contenido de Evangelio, Camino de Salvación, ¿verdad? Pablo ya sabe. Yo creo que no escuché el mensaje de hermano Isaías, pero yo creo que otro semestre, Sí. Pablo, Sí. Isaías. Amén. Ya lo tenía hecho. También Yo voy a Paulina. seguir también. Hermana, Hablarlo, ¿no? ya pasé. Ya todo. Ya lo Solo tiene. falta Isaías y Paulina. Mire, hermana. Wow. Oh, entonces tenemos que estudiar tengo que estudiar con él. Sí, pero luego quiero escuchar. Ok, pero ya les dije también, hoy tendremos pequeño examen, pero es fácil. Ok. Solo lo que llenar, todo recordando lo que escuchemos. Ok. Amén. Ok. Ok. Ok, llenando y todo. Ok, ¿puede pasar? Ayuda, hermana. A ver, tú y yo. Ok. Es muy fácil. Aquí, este que tiene el más difícil.